Bienvenidas, chicas. Hola. Hacemos la entrevista con Miriam Cruz y Eunice Betaces. Teresa está en su pueblo, a 2 horas de aquí, pero está muy bien. Le manda besos a Aruba. Yo voy a mencionar canciones y Miriam que cante. Vamos a mencionar canciones y Miriam que cante. A ver. Besos callejeros. ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero? El africano. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ahora baila la cubana. Baile como para la cubana. Que se siente sabroso como un jugo de manzana. Baile como para la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como para la cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo. Baile como para la cubana. Viendo como yo bailo, te quedas hasta las 6 de la mañana. Baile como para la cubana. Baile como para la cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Ahora sí que comprobamos que somos las chicas originales. Hola, placer, Carolina. Tú sabes que para mí estoy muy contenta. Me tamache contenta de estar junto con vos para hablar con ustedes en Aruba. Adoro tu isla, es preciosa. Tenemos muchos años que no tenemos ese contacto y verte aquí en la República Dominicana para poder llegar hasta ustedes es un verdadero placer. Gracias. Qué linda. Otra de las chicas originales, Eunice Betaces. Sí. Tranquila que no te voy a dejar. Cantar. Tranquilita. ¿Qué significó Chicas del Can para ti? Mucho, de verdad que sí. Fue el inicio de una carrera que nos ha llevado a escenarios internacionales muy importantes, al igual que aquí en nuestro país, de haber dicho a Chabón ya al principio. Son cosas, experiencias que nos han hecho engrandecernos más, o sea, adquirir mucho más conciencia de lo que es esta carrera. ¿En qué momento encontró Wilfrido Vargas a estas 3 niñitas? Vamos a empezar con Eunice, vamos a empezar con Eunice. Bueno, creo que era el momento que me tocó a mí entrar en Chicas del Can, era cuando había un cambio de las muchachas que en realidad comenzaron, que eran Belkis Concepción y sus muchachas, cuando ya íbamos a pasar a ser Chicas del Can. Ya las Chicas del Can tenían 1 año y al siguiente año pues entré yo a formar parte de ella. ¿Ustedes hicieron un casting? No, la verdad no. Bueno, el caso mío fue diferente. Yo recuerdo que estaba en el colegio y me sacaron del aula, de la clase, para llevarme a una audición. Yo sí la hice, pero fue como a puerta cerrada, se puede decir, en la casa de Belkis Concepción. Me pusieron a cantar junto con Wilfrido, canté un merengue, canté una balada. ¿Qué merengue cantaste en ese momento? Canté una salsa, merengue, uy, Dios. ¿Cuál fue ese merenguito que cantaste? Oye, un merengue que aquí en nuestro país es como un himno, porque son esos merengues viejos, tradicionales, que no pasan, que no se van del corazón de la gente. Uno que dice, que no tiene nada que ver conmigo. Dice, a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. O sea, es una canción del rey del merengue aquí en Santo Domingo, y me encantaba. Después que me escucharon cantar merengue, pues ahí me quedé, hace muchos años. Wow, esa es canción de mi papá. Saludo para mi papi, le encanta esa canción. ¿De verdad? Al principio del programa mencionamos algunos éxitos, Miriam, pero tienes mucho más. Tienes como Jolín, tienes Sucaína, tienes Fuego, tienes... Sí, tú sabes que allá se pegó mucho una canción que era como, wow, no la podíamos dejar de hacer, que decía, Samina, mina, waka, waka, Samina, sangalewa,
es saludable y queda saludable. Cubrizovla. ¿Qué tal, amigos? Les habla su siempre amiga Kiara. Y quiero enviar un gran abrazo, un fuerte beso a toda esa hermosa gente de Aruba, Curazao y Bonaire. No sé qué tienen tus ojos, que me están volviendo loca. No sé qué tienen tus ojos, que me están volviendo loca. Y cuando los miro, se me va la boca. Y solo quiero estar contigo. Y cuando los miro, se me va la boca. Y solo quiero estar contigo. Tu boca de mermelada, como quisiera probarla. Tu boca de mermelada, como quisiera probarla. Para darle besitos de nochecita y darle besitos de madrugada. Para darle besitos de nochecita y darle besitos de madrugada. Me tiene atrapada el alma, mi cuerpo solo reclama. Me tiene atrapada el alma, mi cuerpo solo reclama. Estar contigo día tras día, dándote caricias y la vida mía. Estar contigo día tras día, dándote caricias y la vida mía. Toma mi cuerpo, que está sediento de tus caricias y de tus besos. Toma mi cuerpo, que está sediento de tus caricias y de tus besos. Tómalo que todo es tuyo. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo que todo es tuyo. Tómalo, tómalo, tómalo. Toma mi cuerpo, que está sediento de tus caricias y de tus besos. Toma mi cielo, toma mi negro, toma mis besos, que los espero. Tómalo que todo es tuyo. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo que todo es tuyo. Tómalo, tómalo, tómalo. Miriam canta bonito, ¿no? Ya sé. Está gustando, ¿no? Está gustando el programa que estamos haciendo aquí en República Dominicana. Pero vamos a seguir porque en 1991 Miriam Cruz escoge seguir su propio rumbo, ya no con Chicas del Can, ya sola, y se haga una producción, Nueva Vida. Y tienes otros éxitos como Te Propongo, de Juan Luis Guerra, de Ramón Orlando, La Loba.